David Hume, que fue una de las mentes racionales más poderosas de su época, concede en su filosofía una gran importancia a lo que no es estrictamente racional. Las emociones, las simpatías, los movimientos anímicos, para él son fundamentales en la vida y en la sociedad humana. Es interesante decir que frente a esa imagen estereotipada de que los grandes racionalistas siempre son fríos e incluso inhumanos, etcétera, hay pruebas suficientes de saber que muchos de los más exigentes talentos racionales que ha habido en la historia, al contrario, han comprendido, precisamente porque son racionales, han comprendido muy bien la importancia de la dimensión irracional en la vida humana. La idea de Hume es que todo lo recibimos del mundo que nos rodea, pero además lo recibimos de alguna forma mediado por nuestra capacidad de ser impresionado por los sentidos, por aquellas ventanas que tenemos al mundo. Todo lo que no podemos comprobar, lo que no podemos verificar, realmente no podemos decir que exista. Y empezando por lo más sorprendente, por nuestro propio yo. Nosotros, cuando hacemos esa introspección que pedía Descartes, diciendo busquemos lo subjetivo, busquemos la certeza, ese planteamiento cartesiano del pienso, luego existo. Hume discrepa de esa certeza, dice, bueno, es cierto, piensas, pero ¿por qué existes? Es decir, ¿por qué buscas un sujeto a ese pensar? ¿No podría ser el pensamiento algo sin sujeto? Cuando decimos llueve, decimos y estamos expresando algo que ocurre, pero no suponemos que haya una entidad que llueva, una entidad llamada lluvia, que digamos más allá del agua que estamos viendo caer. De la misma forma, dice Hume, tampoco podemos pensar que existe algo como un yo, como un núcleo fijo, estable, y que a partir de las impresiones, esas impresiones van quedando pegadas, digamos, van depositándose sobre ese núcleo central. Nosotros solo podemos asegurar que tenemos pensamientos, que tenemos impresiones, que tenemos sentimientos. El yo es una construcción que nosotros hacemos para sostener todas esas impresiones, pero no es algo que a lo que lleguemos directamente como llegamos al conocimiento que nos dan los sentidos. Hasta ese punto radical, hasta el cuestionamiento del yo, es lo más radical que se puede llegar en el escepticismo, llega la exigencia intelectual de David Hume. La causalidad, la sustancia y el yo, según Hume, son solo creencias, puesto que de hecho jamás tengo experiencia de ellas. Si me atengo solo a la experiencia, debo decir que el yo se me aparece como un haz de sensaciones, como un puro fluir de actos de conciencia y no como un yo único sustancial. La idea de sustancia, por su parte, se disuelve en sensaciones que nosotros agrupamos espacio-temporalmente. Y en cuanto a la causalidad, no es más que una sucesión de fenómenos que, por hábito, tendemos a considerar necesaria. La causalidad se piensa como una conexión necesaria entre dos o más fenómenos. El fenómeno antecedente es llamado causa y el fenómeno consecuente es llamado efecto. Al hablar de conexión necesaria, esto implica que, dada la causa, se sigue inevitablemente el efecto. Si consideramos lo que ocurre cuando una bola de billar golpea a otra y ocasiona su desplazamiento, vemos que percibimos el movimiento de la primera bola y luego del contacto físico entre ambas, el desplazamiento de la segunda, e inferimos la relación de causa y efecto, pero no tenemos experiencia de dicha relación. Solo podemos afirmar la sucesión temporal y la continuidad espacial, pero la causalidad no. Es apenas una creencia apoyada en el hábito. Este problema de la causalidad está inmediatamente ligado al problema de la inducción. Por el hecho de que observamos un cisne blanco, 10 cisnes blancos o 1000 cisnes blancos, no podemos en sentido estricto concluir que todos los cisnes son blancos. De modo que la inducción es un método que tiene un gravísimo problema con respecto a su fundamentación. De hecho, todo intento de justificación de la inducción parte del principio de regularidad de la naturaleza,
que a su vez ha sido obtenido inductivamente. Obviamente, este análisis de Hume desemboca en un escepticismo radical. Todo el conocimiento científico se apoya, según él, en meras creencias. Las únicas certezas que me son permitidas son, por un lado, las que derivan de la descripción de mis impresiones y su relación con mis ideas, y por otro, las que se manifiestan en las relaciones cuantitativas de las matemáticas. Los dos primeros libros del Tratado de la Naturaleza Humana, escrito en 1737, fueron publicados en 1739. El tercero en 1740. Hume retornó a Gran Bretaña y estuvo algún tiempo en lugares de campaña y en Londres, hasta que al final retornó a Edimburgo. Luego, entre 1741 y 1742, mientras vivía con su madre y su hermano, Hume publicó sus ensayos sobre moral y política, que le dieron cierto inesperado éxito intelectual y material. El moderado éxito de sus ensayos sugirió a Hume la idea de reescribir su tratado. La reelaboración de la primera parte sería publicada recién en 1748 y luego nuevamente en 1751, bajo el título Investigación sobre el entendimiento humano. En ese mismo año, publicaría la refundición de la última parte del tratado bajo el título Investigación sobre los principios de la moral. En el mundo de la reflexión práctica, David Hume atacó por dos frentes fundamentales. Digo atacó porque fue en contra de creencias muy veneradas, establecidas en ámbitos tan importantes como el de la ética y de la religión. En el campo de la ética descarta toda sublimidad en cuanto a la motivación de nuestra conducta. No estamos movidos por algún tipo de ideal o de sentimiento elevadísimo, sino por algo tan sencillo, pero por otra parte tan vigoroso, como es la simpatía que sentimos por nuestros semejantes. La palabra simpatía es igual que la palabra compasión, es decir, padecer con, sentir con los otros. Los seres humanos nos parecemos muchos unos a otros. Si vemos a alguien reír, sentimos un cierto movimiento que nos hace sonreír a nosotros también. Si vemos a alguien llorar, sentimos una cierta angustia. Los seres humanos estamos hechos para parecernos unos a otros, porque además es lo más útil. Entonces la ética no es un mecanismo sublime que nos eleva por encima de nuestras necesidades. Es el reconocimiento de esas necesidades y de que solo pueden satisfacerse cuando estamos viviendo en compañía de los demás. Ven ustedes que hay un rebajamiento de las exaltaciones éticas que había habido en ocasiones hasta entonces. Y no digamos en el campo de la religión. Aquí Hume fue una persona enormemente moderada por razones obvias. No se podía hablar abiertamente de la religión. Alguien que se proclamara ateo o que discutiera los dogmas establecidos podía tener muy malas consecuencias. Sin embargo, él escribe una historia natural de la religión en que analiza la religión como si fuera cualquier otro tipo de fenómeno, algo que nace en la sociedad y que va desarrollándose sin ningún tipo de ayuda sobrenatural, sino simplemente como una forma de pensar que evoluciona con la historia humana. Y tiene un libro llamado Los diálogos de la religión natural, que es quizá una de las obras más perfectas, más extraordinarias de la filosofía, porque realmente resuelve un problema, que es una cosa que no siempre ocurre con los tratados filosóficos. El problema de esa argumentación que hace a Dios necesario para producir el mundo, para crearlo, para darle un fin, etcétera, esa doctrina es desmontada de una manera magistral y definitiva en el diálogo de Hume. Digo definitiva a pesar de que siglos más tarde resurjan todavía hoy algunos ilusos para oponer supuestas doctrinas del diseño inteligente y creacionismos parecidos a las doctrinas más materialistas de la evolución que explican nuestro lugar en la Tierra.